El diputado Marco Cortés pidió la palabra para agradecer la iniciativa del PRI, pero ellos mismos lo impidieron. Como local, en la semana 1 tenía 8 victorias consecutivas. Nadie pensaba que Kansas City, un equipo que llegaba sin tantas estrellas. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Que regresa bien, se mantuvo activo. En pretemporada vimos un par de jugadas bastante positivas. Es un gran jugador. La incógnita es después de... La incógnita es en qué. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio para determinar si hay efectivamente un sismo. Por eso tenemos a la gran afición que existe fuera de los Estados Unidos, que existe en México. Esta toalla terrible, no tenemos porristas porque no hay... En este momento no se siente nada. Esperemos que efectivamente no haya algún tipo de temblor. Gran afición, pero por supuesto, colorida. De ese lado traen toallitas, Temible, ¿no? terribles, pero de este lado vea usted nada más el colorido de los malosos. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Sí, está temblando ya. Está sintiéndose ya un temblor. De Darth Vader, personajes de Star Wars, al final del día, muchachos, es lo que está pasando y una de las grandes cosas que tienen los Raiders. Son dos grandes equipos en México. Sí, bueno. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Pues mire, ¿Qué más trae? A ver, ¿qué más yo traes con hice que se Pittsburgh? sembrara en sus centros la tierra, porque le vamos a presentar Batman 3. Pittsburgh también es una ciudad donde el filme estadounidense ha tenido grandes dianas y por... Salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí. Bueno, me voy del otro lado. Ya me cansé de este recorrido. A ver, el ejercicio es importante a estas horas de la ¿Qué más noche. trae Oakland? Atléticos de Oakland, Moneyball. Me quedo con Moneyball, definitivamente. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Excepción, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y también en el cine de presencia. Bueno, tengo pregunta para mis compañeros en la sala. Ya vimos lo mejor de Pittsburgh, lo mejor de los Raiders de Oakland. Sin embargo, todavía se sigue sintiendo este movimiento. Estoy hablando con mi esposa. Bueno, calma todo, ¿no? Acabamos de tranquilos. sentir aquí un pequeño temblor aquí en la Ciudad de México, pues estamos muy bien, calma la gente. No pasa nada. Ahorita está hablando mi señora y la verdad está llorando. Y Estamos tranquilos, fue un momento aquí medio raro al aire, pero bueno, estamos Sí, estamos complicado, tranquilos. Tener la calma a toda la pero gente, mira, ¿no? estamos bien. Perfecto. Aquí, ¿cómo están? Pues mira, yo no sé a quién le voy a dar algo porque mi vivo está pendiente del temblor, pero le damos a todos felicidad. No, ahorita- Felicidades. Una manita. felicidades. Los ajustes que se van haciendo. Un sismo preliminar, el más fuerte que se ha tenido en los últimos años, un sismo de 8.1 grados Richter. Televisión de ida y de vuelta. Muy buenas noches, son las 12 horas de este viernes 8 de septiembre del 2017. Hace cosa de minutos se registró un sismo en la Ciudad de México. La alerta sísmica se activó hace unos 5 minutos, según dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como el secretario de Protección capitalino, el ingeniero Fausto Lugo. Según información que se ha dado a conocer a través de las redes sociales de parte del Sistema Sismológico Nacional, se trata de información preliminar, 8.1 grados en escala de Richter, con un epicentro en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas, en donde también, a través de las redes sociales es el 911, el 911, tanto en la capital del país como en el resto del mismo. Allí ya los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México dan a conocer que han activado los protocolos propios de estos acontecimientos. El jefe de gobierno ha indicado que se inicie con un sobrevuelo de la Ciudad de México por parte del agrupamiento. Como conocemos, la alerta sísmica se activó de manera preventiva, particularmente para permitir en aquellos casos que es posible evacuar los inmuebles. Lo que insistimos en este momento es usted comparta la información con quien la necesite. Por ejemplo, vemos en estos momentos lo que dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Es un epicentro en Pijijiapan, Chiapas, a los 111 kilómetros del suroeste de esta ciudad chiapaneca. La magnitud preliminar es de 8.1 grados en escala de Richter y se registró a las 23 horas con 49 minutos y 17 segundos.
Sabina, venga, anda. E agora? Saiu os dolores? Sim. Interrumpimos la programación para anunciarle, informarle que 10 minutos antes de las 12 de la noche se sintió un fuerte sismo en la Ciudad de México y en el centro del país. Un fuerte movimiento telúrico sacudió algunas zonas, varias colonias de la Ciudad de México, particularmente en el centro y en el sur de la Ciudad de México. 8.1 grados es la escala de este temblor. Y se me venían todo el sistema de transporte colectivo Metro. Pero sí la imagen de la alerta. Miguel Ángel, permíteme un segundo nada más, porque estábamos por Foro TV, en este momento nos estamos enlazando con Canal 2. Un sismo que se sintió muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Les vuelvo a insistir, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, activó el protocolo de emergencias para coordinar acciones de monitoreo. El presidente Enrique Peña Nieto, se lo vuelvo a repetir, tuiteó: se encuentran activos los protocolos de protección civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias ante este sismo de 8.0. Hasta aquí la información que tenemos al momento. Más adelante le tendremos más información de este sismo que acaba de ocurrir hace unos minutos aquí en la Ciudad de México. Regresamos. Se sintió muchísimo. Déjeme decirle que se está llevando a cabo en este momento una revisión de todas las instalaciones. Le voy a platicar en un momento más. Vamos en este momento con Luis Felipe Puente. Vamos con Luis Felipe. Adelante, Luis Felipe. Buenos días. No, con Ricardo de la Cruz. Ricardo, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras, Ricardo? Hola, buenas noches. Yo estoy ahorita actualmente en Veracruz. Hay personal desplegado de nosotros en Puebla, la Ciudad de México, en Oaxaca. Tenemos reportes que se ha sentido muy fuerte. Es un sismo con mucha liberación de energía. Tenemos algunas afectaciones reportadas. Sobre todo estamos monitoreando el estado de Chiapas, que al parecer sí, aquí tenemos el epicentro y obviamente... Que se están reanudando operaciones después de la revisión de áreas operativas después de este sismo de 8.0. Autopista México-Querétaro detenida a las alturas del lago Guadalupe. Esto posiblemente puede ser por el sismo. Aún no se sabe si es por causa de este movimiento telúrico. Nos acaban de informar que este movimiento telúrico fue de 8.4. Nos están actualizando esta información. 8.4, muy fuerte lo que está sucediendo. Teníamos un preliminar de 8.0, ahora está elevando el Sismológico Nacional 8.4. ¿Está en alerta su gabinete? ¿Están trabajando para revisar ahorita en la noche? Totalmente. De hecho coincidió que estaba terminando una actividad del sexto informe, una mesa abierta de diálogo, y estábamos todo el gabinete, así es que está todo el gabinete a las órdenes, estamos en alerta y de aquí hasta que todo esté en tranquilidad. El 911 está a su disposición. Muy bien, gobernador Erubiel Ávila, muchísimas gracias. Nos quedamos unos momentos más con el jefe de gobierno y le agradecemos esta información. Saludos. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, querido gobernador, órdenes, amigo. Miguel Ángel Mancera, bueno, ahí tenemos pues afortunadamente el reporte que en la zona más poblada del país, en la Ciudad de México y la zona conurbada, no hay reportes de gravedad. Afortunadamente así es. Te reitero que tenemos ya corrido todo el protocolo, tanto con cámaras como con el helicóptero, y no tenemos daños mayores. Se están revisando también ya instalaciones hidráulicas, todo lo que tenemos de plantas de bombeo, de rebombeo y los ductos propios de la Ciudad de México. El protocolo sigue de todas maneras su curso. Claro. Tenemos la alerta sísmica pendiente de cualquier posible réplica mayor. Que funcionó muy bien.
pero las réplicas han sido muy lejanas. Ese 6.1 es tan lejano que no activa la alerta sísmica porque, te reitero, ya está en la zona del litoral, según lo que yo estoy observando aquí en la pantalla. Jefe de gobierno. José Sánchez Limón, jefe de información de Canal 11, que se encuentra en esa zona de la ciudad. Y seguimos con más información y más imágenes. Y es que la webcam desde Reforma es esta, la imagen. La ciudad está en calma esta madrugada, preparándose para las actividades normales de este viernes. Ahí vemos esta preciosa imagen de la webcam. Duerma tranquilo, pendiente, por supuesto, porque, como lo decían todas las autoridades, hay una posibilidad de una réplica, hay que estar pendiente. Gracias, muy buenas noches. Los últimos 100 años, mucho más fuerte que el de 1985, que destrozó la Ciudad de México, que dejó miles y miles de muertos en aquella ocasión. Las clases fueron suspendidas, las clases de mañana se suspenden en las escuelas de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chiapas, de Hidalgo, de Veracruz, de Tabasco, de Guerrero, del Estado de México y de Tlaxcala. Entonces, nosotros lo queremos invitar para que, mire, vamos a abrir aquí un espacio para recabar más información, para actualizar la información. Ya la obtuvimos de primera mano por parte del presidente Enrique Peña Nieto, de su gabinete de seguridad, y hemos hablado con los responsables de la seguridad pública, de protección civil, de todos aquellos que están haciendo el seguimiento para tenerlo al tanto. Esta fue una transmisión especial. Yo lo invito para que en punto de las 5:50 de la mañana continúe con nosotros. Jorge Zarza y su equipo le va a dar la información actualizada de este terremoto. Soy Javier Alatorre. Gracias. En México, lo bueno cuenta. Prendieron la luz eléctrica, José. Gracias por la información, Víctor Yerves. Estaremos al pendiente, quien está realizando recorridos por la Ciudad de México. Este informe desde el Zócalo capitalino, con total tranquilidad, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, recuperando poco a poco esta tranquilidad. Hasta aquí, pues bueno, tenemos este reporte especial por el sismo que se sintió la noche de este jueves a las 23:50 con magnitud de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. Les recuerdo que no habrá clases en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, con el fin de hacer una revisión exhaustiva en escuelas, tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria, y confirmaba el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, bachillerato. 11 estados los que no tendrán clases este viernes, el día de hoy. Y muchas gracias por su atención y le estaremos informando en los siguientes espacios informativos de 11 Noticias todo lo que está sucediendo con este sismo de 8.2 grados, el cual ha afectado totalmente a Chiapas, donde ya ha cobrado la vida de 5 personas, 3 en el estado chiapaneco y 2 en Tabasco. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos informando. Buenos días. Durante el transcurso de esta madrugada. Como lo que acaba de surgir en estos instantes, también el bachillerato ha anunciado, recordemos que el bachillerato no es parte, la preparatoria y los estudios correspondientes a la educación básica, sino a partir de esta recomendación que la Secretaría de Educación Pública ha hecho, pues bueno, también entidades como seguramente el Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las prepas y los CCHs, pues ha anunciado que se suspenden clases, y el titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que al ser organismos autónomos, entidades autónomas, queda en responsabilidad. Sin embargo, la sugerencia está ahí para suspenderla. Pues lo último que se generó. Definitivamente. Alejandro, pues nos vamos. Qué gusto. Igualmente. Gracias. Se despide Alejandro Brost. Roberto Ruiz, gracias por haber estado con nosotros en este corte especial, en esta alerta ADN 40. Continúe con nosotros en la señal. Lo mantendremos bien informado. Gracias. Bueno,
pues nosotros, la población de la Ciudad de México tendrá la seguridad y tiene la seguridad de que la alerta sísmica está activa, está funcionando. En dado caso que tuviéramos una réplica con un movimiento sísmico arriba de 6 puntos, inmediatamente esta se activa. Así es que la ciudadanía puede estar tranquila de que estamos al pendiente de que todos sus sistemas están funcionando. Acaba de hacer la verificación en pantalla el sistema de alertamiento sísmico, así que todas las áreas están funcionando y lo demás es que mañana estará trabajando con normalidad la movilidad de la ciudad, el metro y todos los demás sistemas de transporte público. Muy bien, pues gracias, jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Le dejamos trabajar y por la mañana pues haremos un nuevo recuento si nos permite. Muy amable, gracias y gracias a Iris. ¿Cómo Valdés. no? Gracias. Muy buenos días, gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Pues acabamos, ¿no? Acabamos ya con el reporte. Chiapas, el epicentro, la Ciudad de México, la ciudad más poblada del país y... Los mayores daños, Oaxaca, Chiapas, con 2 muertes también Tabasco, Chiapas con 4, Oaxaca hay 4 huéspedes atrapados en un hotel, 61 réplicas y bueno, pues esperemos a lo que venga. Roberto, Héctor. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido esta noche a través de Multimedios, televisión, de Multimedios Radio y de los que siguen la señal de Milenio Televisión. En un par de horas retomamos la transmisión. Quédese en sintonía de Milenio Televisión, Milenio Radio y también a través de milenio.com. Roberto. Buenos días y en un par de horas seguimos con la transmisión en vivo. Gracias. Pues sí, gracias por su confianza. A todos.